in phurake cheyen somo như can tu nhẹ in phurake cheyen somo như can tu nhẹ Mari Compuché Mari Pulamuen. Bueno, yo me llamo Olga Yanquileo, soy de Coinco. Ahora le voy a presentarle una cazuela de locrito. Aquí tengo que limpiarlo, ¿ve? Para que saquemos la plumita del trigo. Aquí está. Aquí vamos a echarle. Aquí hay que molerlo. Bueno, si no tienen molino, ustedes también pueden usar la 1, 2, 3 y perfectamente sirve eso. Bueno, esta cazuela es muy nutritiva porque tiene trigo. Hay que tener ñeque nomás para hacer esto. El locrito, porque el molino de repente se amurran también, pues. Se ponen media mañosita y hay que tener fuerza con el brazo para moler esto. Pero aquí ya se mejoró, ya lo hicimos, ¿ves? Y aquí está listo el locrito, ¿ves? Una vez que terminado el locro, vamos a hacer una cazuela de locro con pollo. Bueno, aquí en primer lugar tenemos las papas, poño, después tenemos pimentón, zanahoria y el ajo languino, cebolla, chadi, orégano, tabachi, kumañimunkelu yagel, vamos a lichi merken, y vamos a lichi chacú, cilantro, y vamos a lichi achahual. Y si achahual me varía bien, vamos a tinto bate aceite pin. Bueno, entonces después de todo que ya le presenté, ahora vamos a picar la zanahoria. Pelamos la zanahoria, la cebolla, listo. Entonces ahora aquí van los ajos languinos, aquí va el apio, aquí van todo. ¿Ve? ¿Ve? Ahora echamos el pimentón. No se echa todo, sino que uno le echa una parte para dar el gustito, ¿ve? Ni tan de cuadrito como dije, así larguita nomás. Y la cebolla esto, ahí, ¿ve? Así. Y esto aquí así, ¿ve? También en plumita, ¿ve? Y después de eso tenemos que rallarla. Ahora le vamos a echar a la ollita. ¿Ve? Y ahora la vamos a rallar la zanahoria. En parte la zanahoria rallada y en plumitas para que se vea después en la cazuela. Aquí nosotros ahora la vamos a
freírla. ¿Ve? Con un poquitito, con un chorrito de aceite. ¿Ve? Le vamos a echarle leñita. Para que se fríe aquí. Ahora le vamos a echarle sal, más o menos una cucharadita. Bueno, al gusto de uno. A algunos les gustan salados, otros no salados. Ahora va el orégano. Aquí va el chacú machacado. Y un poco de merquén. Un poco de merquén. Ya, una vez que se fríe eso, esto aquí lo vamos, está friendo. Ahora le vamos echando el pollito. Ni tanto tampoco hay que freírlo, sino que es como macerarla. Aquí echamos ahora el pollo. Veito batichan. Veito bachimullu piñequiti. Buen techan. Y esto va para 5 personas. Mire cómo va quedando, ¿ve? Así tiene que quedar, ¿ve? Porque si uno la raya toda, en cambio aquí se ven todas las verduritas, ¿ve? Que se fría un poquitito, la dejamos tapadita, mientras que buscamos la teterita con agua. Ahora le vamos a echarle agüita hervida, ¿ve? Ya, esto lo vamos a dejar mínimo casi como unos 15 a 20 minutos. Y así está, ¿ve? Mire que se ve rico. Kumi ayuni color baumlelo ti. Más o menos aquí le eché como unos 3 litros de agua. Bueno, ahí según la gente lo que le gusta más calduita, más espesita, y uno le va echándole el agua. La última papita que estoy pelando acá, para echarla a cocer, porque ya luego vamos a echarle el locro. Esta es la última papita, ¿ves? Así que aquí están las papas. Son 10 papas, son 2 papas por persona. Ahora le vamos a echarle a la olla. Ahí la vamos a dejar listito. Esperemos unos 5 minutos para luego echarle el locro de trigo. Estos locritos son de 8 minutos, de 7 a 8 minutos para la cocción. Bueno, aquí esto se le echa directo, ¿ve? Esto igual como la chuchoca. ¿Ve? Llevamos 4. Son 5 puñados, un puñado por persona. Ahora tiene que hervir lentamente esto.
Aquí la vamos a dejar 5 minutos para que hierva. Bueno, después de todo de la cazuela, ahora para acompañar esta cazuelita, yo le voy a presentarle el ceviche de piñón o ensalada de piñón o pebre de piñones. Acá tenemos los ingredientes. Aquí están los piñones cocidos, acá tengo unos pocos pelados, aquí está mi culantro, el cilantro, aquí está el ají y aquí tengo la cebollita y aquí está la sal. Ahora vamos a picar la cebolla. Bueno, a mí la cebolla me gusta cocerla, porque así no cae mal. Mi mamá, cuando ella cocinaba, todo lo cocía, hasta la carne. Para guardar la carne también las cocía, y así que ella lo hizo todo cocido. Y actualmente mi mamá tiene 102 años, va para los 103 años, y ella nunca se ha enfermado. Yo creo que por esta misma comida, como ella lo hacía tan sana, porque estas comidas son sanas. Ustedes vieron que la cazuela no tiene tantos ingredientes, pero son sabrosísimas. Ve, aquí yo ya la tengo picadita. Ahora la vamos a cocer. Ahora vamos a picar este cilantro. En castellano se dice cilantro y en nuestro Xedangun nosotros decimos culantro. Suena feo, pero culantro. Para nosotros, y este culantro en cualquier cosa da el sabor tan rico. La comida no puede estar sin el culantro, porque el culantro es la que da el olor, el sabor. Bueno, nosotros no lo lavamos, porque cuando uno lo lava se pone negro. Ahora vamos a pelar los piñones que me faltaban, ¿ve? Cuando los piñones están cocidos quedan así. Entonces fácil para pelarla, ¿ve? Los piñones llevan mínimo 2 horas a 3 horas, según los piñones, porque, bueno, cuando uno lo congela los piñones es como 1 hora, porque es como que el hielo las cose. Entonces no es tan duro, pero si uno lo va a sacar y después lo va a cocinar, son como 2 o 3 horas. Después de cocer a la cebollita para que no lo caiga mal, son como de 3 a 5 minutos la cocción. Ahora la vamos a colar. Ahora vamos con los piñones, la vamos a moler. Si no tienen un 2-3, ustedes la pueden picar con cuchillo, pero yo la pico en la 1-2-3 acá. Estas tortas de piñones, kuchen, alfajores son tan ricos. Así que aquí la vamos a... Ahora le vamos a echarle el limoncito, pero la voy a traspasar por acá. Y ahora le vamos a echarle el limoncito. Le vamos a echarle sal. Le eché 3 limoncitos. Ahora acá va la cebolla. Es una cebolla grande. ¿Ve? Ahora le vamos a echarle el limón. Ahora le vamos a echarle merquén. No mucho porque el merquén es medio... Bueno, igual hay que echarle un poquitito. Yo soy más dulce que picante, no soy picante, soy dulce. Ya, aquí está listo mi... ¿Ve? Mire cómo quedó. Bueno, aquí ya estamos finalizando esta cazuela de pollo. Por eso yo me cambié, saqué mi meñolonco, ahora yo me puse mi cinta. Estas son las vestimentas de Lavquenche. Acá estoy con mi trapelacucha a Lulu,
la más grande, bueno, nosotros siempre usamos las niñitas. Acá tengo mis dos niñitas, para nosotros son los angelitos. Ahora en este momento yo le voy a picarle el cilantrito para que me vean cómo el resultado de mi cazuela. Acá voy. Nosotros nunca usamos tabla ni madera, nosotros todo lo hacemos con las manos. Las verduras, todo, nosotros no usamos tabla, nada de eso. Nosotros lo hacemos todo con las manos, ¿ves? Cortamos las verduras con las manos. Y siempre nosotros somos de verdura, nosotros lo alimentamos de esto, de los verdes que decimos. Uy, que está rico mi cazuelita. Entonces ahora yo le voy a presentarle mi comida. Ahora voy a servir mi plato, mi cazuela de locrito. Así que aquí, por aquí van las presas. Van dos papas por persona. Bueno, aquí está mi plato, lo que yo preparé. Y aquí está mi pebre de piñones, acompañadito con pan amasado. Y cualquier cosa que necesiten más ayuda de mi cocina, ahí estaré. Chao, Peucayam, Yata Wille. Tain Furake Cheyen Somo Như Cantu Tain Furake Cheyen Somo Như Cantu Putra